Bendice tu palabra y bendícela en nuestros corazones. Y lo que en esta noche podamos compartir con tu pueblo, ayúdanos por causa del tiempo, porque el tiempo se está acercando, Señor. Padre, en esta noche, en el nombre de Jesús, tu Hijo, te lo rogamos y te lo pedimos, Padre eterno. Amén, Señor. Aleluya. Dios les bendiga en esta noche a cada uno de ustedes. Nos da gusto saludarlos desde los Alpes del Estado de México. Es un gusto darle la bienvenida a cada uno de ustedes a la iglesia de la Nueva Jerusalén, localizada en la comunidad de San Pedro Atlapulco, municipio de Ocoyoacac, Estado de México. Mi esposa, la pastora Rosa Valeria Castillo, y un servidor, el hermano Diego. Les damos la cordial bienvenida a cada uno de ustedes, junto con mi familia, junto con Josué, mi hijo, y mi hija Raquel. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Es un tiempo hermoso para poder estudiar. No hay nada más satisfactorio que poder estudiar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, hermano, como dice Segunda de Timoteo 3:16 y 17, es inspirada divinamente y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para prepararnos, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Muy bien, esta noche quisiera empezar, vamos entre el día de hoy y el día viernes, que quiero estudiar, compartir con ustedes, hablar acerca de la voluntad de Dios, la importancia de aprender a conocer la voluntad de Dios. Dice en este texto que Jeremías capítulo 29, versículo 11, dice así la palabra de Dios: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Hemos estado platicando con ustedes que desde que antes que fuera todo creado, antes que algo existiera, en aquella parte del pasado llamado eternidad, Dios empezó a escribir en un libro un plan. Es como cuando tú quieres construir una casa, tienes el terreno, pero la casa la vas a construir de acuerdo a tus gustos. Tú decides si las recámaras van a ir abajo o van a ir arriba. Tú decides en dónde va a ir el baño, en dónde va a ir la cocina, en dónde va a ir la sala, si va a haber cochera o no va a haber cochera, si va a haber cuarto de lavado arriba o abajo, si vas a tener un patio atrás o no vas a tener un patio, si vas a tener cuántos baños abajo, cuántos baños arriba. Tú tienes el terreno, pero cuando tienes el terreno, entonces empiezas a planear y empiezas a escribir aquello que tú quieres construir. De la misma manera, en la eternidad pasada, Dios se sentó a escribir y escribió un plan. Y esta palabra en el libro de Jeremías 29 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. Pero hay algo que quiero empezar a compartirte, porque siento que es uno de los ministerios que el Señor nos ha dado a nosotros como pastores. Hablo de mi esposa y un servidor, para compartir en la palabra de Dios.
Nosotros podríamos hablar de escatología y hablar de Apocalipsis y hablarles de los sellos y hablarles de las trompetas y de las copas y de todo lo que va a suceder, de que va a venir el anticristo y cómo él va a crear imágenes y las va a colocar en todo el mundo, y esas imágenes él les va a dar el poder de hablar, y eso es lo que va a hacer que la gente se maraville y podría llevarte para allá. Pero hermano, ¿de qué sirve que sepas si corres el peligro de quedarte? Prefiero mejor que aprendamos cómo escapar de todo ello. Y eso tiene que ver precisamente con esto. Porque si Dios tiene sus planes, también nuestra naturaleza carnal tiene sus planes. Cuando nosotros fuimos pequeños y nacimos en un hogar, nosotros en ese hogar en el que crecimos, nosotros también diseñamos qué íbamos a hacer cuando creciéramos en base a las carencias que nosotros tuvimos. Por ejemplo, si tú creciste en un hogar pobre, donde a veces no tenían para comer, tu meta va a ser trabajar para tener dinero y que le des a tus hijos aquello que tú no tuviste. Porque eso es por ende, es por instinto, es por naturaleza, que nosotros tenemos esos planes. Ahora, lo interesante de todo esto es que esta palabra para pensamientos, en hebreo es hashaf, y esos pensamientos hashaf es una de las partes de nuestro espíritu. Esa palabra hashaf, mire lo que significa. Significa tejer, significa fabricar, significa complotar, tramar en un sentido malicioso, pensar, calcular, apreciar, concebir, diseñador, formar, idear, imaginar, ingeniero, inventar, maquinar, meditar, pensar, tener un plan, tramar y trazar. Eso es lo que hacen nuestros pensamientos. Ahora, Dios siempre va a trabajar de acuerdo a sus planes. Nosotros vamos a vivir de acuerdo a nuestras necesidades, y de acuerdo a nuestras necesidades nosotros vamos a planear. Ahora, aquí empieza el problema, porque esta parte yo, esta parte de mí que es mi yo, habla de una naturaleza caída. Habla de esa naturaleza en la que soy hijo de Adán. Y Adán tuvo algunas características en su vida. La primera característica de Adán es que él no se quiso arrepentir. Él nunca quiso. Adán, nosotros somos hijos de Adán. Y una de las características de Adán es que él nunca quiso reconocer. Nunca quiso reconocer que estaba mal. Por lo consiguiente, nunca le gustó confesar que estaba mal. Déjeme decirle, en el libro de Deuteronomio la palabra de Dios dice que Dios pone delante de nosotros la bendición y la maldición. La bendición va a funcionar en nuestra vida si nosotros obedecemos los mandamientos de Dios. Pero también para nosotros va a funcionar la maldición si nosotros no obedecemos la voluntad de Dios. Quiere decir que yo como padre tengo el libre albedrío para obedecer o para desobedecer a Dios. Y esa obediencia o falta de obediencia no solo me va a traer problemas a mí, le va a traer problemas a mis hijos. Y entonces mis hijos
Ellos van a empezar a crecer con carencias producidas por mis malas elecciones. No porque sea la voluntad de Dios, porque Dios pone delante de nosotros la bendición y la maldición. Y ese es el problema con nosotros, que nosotros somos hijos de Adán. Y a nosotros, si hay algo que nos gusta, porque nos gusta, es no reconocer y no confesar. Tú te enojas, aunque actuaste mal. Te ríes, das dinero, compras algo para llevar a la casa y con eso tú arreglas la historia. Porque por naturaleza no reconocemos y no confesamos. Y ese es nuestro problema. Y entonces es ahí donde empieza la problemática de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios tiene sus planes, pero yo también tengo los míos. Y cuando crezca va a empezar la batalla, porque voy a querer que Dios se ajuste a mis planes, que Dios se ajuste a este Adán carnal, terrenal. Y es lo que nos ha hecho llegar a ser la iglesia que somos el día de hoy. Déjeme compartirle una verdad que la hermana Hicks nos enseñó desde hace muchos años. Esto nos lo enseñó ella. Ella dice que nuestros pensamientos son como una pequeña semilla. Por ejemplo, tú puedes tener las semillas del maíz y tú las puedes ver totalmente secas, totalmente inertes, totalmente sin vida. Pero si tú las siembras, por ejemplo, ahorita aquí en esta área de Ocoyoacac, hay muchos lugares donde la gente que sembró ya está empezando a crecer, ya está empezando a salir lo que va a ser la caña de elote. Ya empieza a salir, se le llama, no recuerdo cómo se le llama, pero empieza a salir la mazorca, el elote. Y empieza a salir ya, y tú puedes ver el campo, cómo está lleno ya, en su mayoría, de que el maíz va a empezar a brotar. Bueno, lo increíble es que las semillas se siembran muertas, porque tienen que estar muertas para que puedan producir vida. Ahora, nuestros pensamientos son como una semilla. Todo aquello que viene a nuestra mente nos captura. Porque después de este pensamiento se crea una forma en nuestra imagen, en nuestra mente. Se crea una imagen a la que nosotros le damos una forma. Pero no solamente queda ahí. Siempre nuestros pensamientos crean imágenes y las imágenes crean emociones. Nos empiezan a inquietar. Por eso lo primero que sale en Marcos capítulo 7 son los malos pensamientos. Brotan los malos pensamientos para lo que sea. Porque alguien estrenó un carro, porque voy a Costco y veo a una señora, platicaba con la iglesia antes de que pasara todo lo que está pasando. Fuimos a Costco a hacer algunas compras y recuerdo que al lado de donde nosotros estábamos formados, pues nosotros llevábamos, ¿qué serían? 600 pesos. Y al lado en la otra caja iba una señora con un carro, de esos carros grandotes. Y cuando le dan la cuenta, eran 23,000 y fracción de pesos que iba a pagar. Y escuchamos y dijimos, oh, todo lo que escuchas te afecta en tus pensamientos. Esos pensamientos crean imágenes. Esas imágenes tocan tus emociones. Esas emociones crean sentimientos. Supongamos que este púlpito es un pensamiento. Por ejemplo, ¿quieres tener más dinero? Y quieres tener más dinero porque no lo tienes. Y más ahorita con el COVID. Quieres tener dinero pero no lo tienes. Pero como tú quieres tener dinero pero no lo tienes, dentro de ti empiezas a crear imágenes. ¿Cómo le hago para tener dinero?
Pido prestado, voy a saltar. ¿Cómo le hago? Y entonces empieza a tocar tus emociones, porque empiezas a decir, es que nos hace falta esto, nos hace falta shampoo, nos hace falta jabón, nos hace falta esto, nos hace falta el otro, nos hace falta aquello, y está tocando tus emociones. Y entonces cuando toca tus emociones, tus sentimientos cubren, visten tu necesidad. Y cuando tus sentimientos tocan tu necesidad, entonces tú actúas en consecuencia. Y empiezas a actuar. Pero ¿sabe por qué actuamos? Por estos pensamientos. ¿Sabe de dónde vienen esos pensamientos? No vienen de Dios, no vienen de su voluntad, no vienen de su palabra. Por eso el domingo les compartía y les decía, si hay algo que nosotros tenemos que aprender, y si tú no lo aprendes, puedes saberlo, pero si tú no aprendes a establecer, a tener un tiempo en tu vida, en tu hogar, en tu mesa, en tu vida personal, para abrir la palabra de Dios y empezar a leerla y que entiendas lo que Dios te quiere hablar, hermano, siempre tu mente te va a estar mandando, siempre tu mente te va a estar gobernando. Y una de las palabras que la iglesia cristiana usa el día de hoy es que Dios entiende. No has leído tu Biblia. Dios no te entiende. Porque dice que de ninguna manera Él justificará al malvado. Y ahí nos vemos con una realidad que en la que entonces, ¿y qué quiere que haga entonces, pastor? No. El evangelio no es para confrontar, el evangelio es para aprender a cambiar para bien y que ese cambiar me traiga cosas buenas siempre y cuando yo practique la palabra de Dios. Déjeme explicarle. El hijo pródigo pidió su herencia. Y dice la palabra de Dios que cuando su padre le dio la herencia, él se fue. Y dice así en Lucas 15, y desperdició su hacienda viviendo perdidamente. Desperdició su hacienda, desperdició su tiempo, viviendo para hacer cosas que Dios no había planeado, para obtener cosas que Dios le quería dar de acuerdo a su plan. Porque dice el pasaje que acabamos de leer, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos, hermano, pensamientos de paz. ¿Sabe qué es? ¿Sabe qué es lo primero que Dios quiere que usted y yo aprendamos? Quiere que aprendamos a vivir en paz. ¿Sabe qué significa aprender a vivir en paz? Pablo lo dice, a vivir contentos con lo presente. Porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Así que digamos confiadamente, el Señor es mi ayudador. Pero precisamente este yo tiene sus propios planes. Y esa es entonces la batalla. Déjeme explicarle. La palabra de Dios en el Evangelio de Marcos capítulo 6, versículo 34 dice de esta manera: y saliendo Jesús vio grande multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y les comenzó a enseñar muchas cosas. Siempre cuando se inicia el grupo de servidores en una iglesia, al menos en nuestro trabajo, hemos empezado a aprender que tenemos que formar servidores. Y lo primero que les enseñamos a los servidores es hacer la diferencia entre la multitud y los discípulos. Jesús era seguido por multitudes. Jesús era seguido por mucha gente. Pero en el aposento alto solo eran 120. En el aposento alto terminaron 120 de todas las multitudes que seguían a Jesús. Déjeme explicarle. La palabra multitud, lo hablábamos el domingo también en la mañana, es una palabra hebrea que significa, que se pronuncia araf,
Y la palabra arab significa trenzar, entremezclar, traficar, como si fuera por trueque, dar o servir de garantía, como una especie de intercambio. Comprometerse, entremeterse, fiar, mezclarse, ser un rehén. La multitud que seguía a Jesús, dice la palabra de Dios que cuando Jesús los vio, tuvo compasión de ellos. Y la multitud lo empezaron a seguir porque vieron que Jesús sanaba, vieron que Jesús resucitaba muertos, vieron hacer tantos milagros, e incluso les dio de comer. Quiere decir que esta multitud sigue a Jesús por obtener un beneficio. Yo voy a venir a la iglesia y voy a orar, pero si Dios me da lo que le estoy pidiendo, entonces sí le voy a buscar. Entonces sí voy a apartar tiempo para buscarle. Y entonces sí ahora sí me voy a empezar a congregar. Y si el Señor hace lo que le pido, entonces sí voy a hacer separación y voy a dejar muchas cosas. Eres parte de la multitud porque quieres hacer trueques con Dios. Quieres decirle a Dios: si tú haces esto, yo hago esto. No, discúlpame. Tú no eres Dios. Yo no soy Dios. Él es Dios. Y Él, como Dios, decide de acuerdo no a sus emociones, no a las necesidades. Hermano, Dios tiene ángeles, tiene serafines, tiene querubines, tiene arcángeles, tiene otras creaciones que no lo han desobedecido. Tiene el universo, los montes, las montañas, los valles, el viento, el río, las aguas del mar. Toda la creación le alaba, menos nosotros. Y lo increíble es que nosotros queremos condicionar a Dios para buscarle. Error. Por eso hay gente que pasan años y se quedan igual. Y viene un pastor, y viene otro 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 pastor. Y como dice por ahí una canción, y tú sigues siendo el mismo. ¿Por qué? Porque tú estás esperanzado a que sea el pastor. No, discúlpame, es Dios, es el Señor Jesús. Y tienes que entender que tú y yo formamos parte de esta multitud. Esta multitud, les decía el domingo, está relacionada con el hombre viejo. Les enseñaba el domingo en la tarde que este hombre viejo está viciado conforme a los deseos de error. Y esa palabra error significa hacer trampa. Hacer trampa. ¿Sabe? En todas las iglesias que hemos pastoreado, ¿cuántos hermanos hay que llegan solamente a la predicación? ¿Sabe? En todas las iglesias que hemos pastoreado, ¿cuántos hermanos llegan a la mitad de la alabanza? Pero son hermanos que llegan a la mitad de la alabanza, llegan a la mitad de la predicación y están enojados porque Dios no les ha respondido, cuando no han entendido que no dieron el paso cuando Dios les dijo, y se quedaron como parte de la multitud. Hermano, en los nuevos cielos va a haber multitud. Porque si tú lees Apocalipsis 5, dice: y yo oí millones de criaturas decir al que está sentado en el trono y al Cordero. Y dice millones de millones. Y cuando vamos al monte Sión, nos encontramos solo con 144,000. ¿Por qué? Porque los 144,000 no son multitud. La multitud va a ser la gente que nunca quiso entregarse a Dios y caminar bajo la voluntad de Dios. Y eso va a ser lo triste. Cuando nosotros hablamos de las multitudes, nosotros estamos hablando de gente que es gobernada por su viejo hombre. Es manejada por sus emociones,
Es manejada por sus pensamientos, por sus imágenes, por sus emociones, por sus sentimientos. Y entonces se la pasa actuando equivocadamente. ¿Por qué? Porque esa es la característica del hombre viejo. Ahora, todos, hermano, no hay uno de nosotros que no la tenga. Pastor, anciano gobernante, líder de la iglesia que usted quiera, de la denominación que usted quiera, no hay uno de nosotros que no tenga este viejo hombre que lo está gobernando. No lo hay, no lo hay. Por eso, en el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 13, Jesús dice: y como fue de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los cuales también llamó. Y eso a mí me emociona, hermano. Estudiar esto a mí me emociona, porque yo no sé las demás personas, y con toda honestidad no me interesa, porque al único que me interesa que esté listo es a esta carne. La palabra discípulo es una palabra griega, matzetes, y esa palabra griega tiene 4 connotaciones. Y eso sí me gustaría anotárselo, porque es algo que usted y yo tenemos que descubrir. El anhelo de Dios, en el plan de Dios, es que la multitud dé un paso y que se convierta en discípulo. Déjeme explicarle. Jesús dijo: nadie viene a mí si el Padre no lo trae antes. Quiere decir que es el que hace que nosotros vengamos a Jesús. Es Dios el Padre. Pero ¿a quién usa? Dios el Padre usa al Espíritu Santo. Dios usa al Espíritu Santo para traernos a cada uno de nosotros a los pies de Jesús. ¿Cuál es el propósito de Jesús? Presentarnos al Padre. Y eso me lleva, cuando usted llegó a la iglesia, fue el Padre el que lo trajo. Fue el Espíritu Santo el que lo trajo. Sí, el pastor le habló. Agradezco a Dios porque al menos hasta el día de hoy, la persona que a mí me evangelizó, que se congrega en Gilgal, todavía está ahí. En esta semana pasada fue su cumpleaños y pude escribirle y desearle un feliz cumpleaños y darle gracias a Dios por la vida de él, porque a través de él conocí el evangelio. Pero él fue traído por el Padre. Un servidor fue traído por el Padre. Cada uno de ustedes que me está escuchando y me está observando en esta noche fue traído por el Padre. Tú no te debes a ningún ser humano. Tú al que te debes es a Dios. Y cuando Dios hizo que en las tinieblas resplandeciese la luz, dice Pedro, fue el que alumbró en nosotros para traernos al conocimiento del Hijo. ¿Por qué? Porque en el plan de Dios es que nosotros no éramos pueblo, pero en Cristo Jesús somos pueblo. En otras palabras, el plan de Dios es que usted y yo nos convirtamos en un discípulo. Ahora, por favor, mire usted y déjeme decirle algo más. ¿Qué significa la palabra discípulo? Bueno, la palabra discípulo significa aprendiz, significa alumno, significa hermano.
Ahora, ¿qué es lo que aprende un discípulo? ¿Qué es lo que realmente aprende un discípulo? ¿Sabe qué es lo que aprende un discípulo? Mire, lo que un discípulo aprende es a servir. El trabajo de un discípulo es volverse excelente en el servicio. Nosotros, los seres humanos, creemos que tener un cargo o un nombramiento es para mandar, es para que la gente haga lo que yo creo que debe de hacer, para que la gente se comporte como yo creo que se debe de comportar. Error. Error, hermano. ¿Sabe qué es un discípulo? Es alguien que se va a entregar al Señor para que el Señor forme su voluntad en su interior. ¿Para qué? Para que se vuelva excelente en el servicio. Solo que no lo entendemos, porque como tenemos nuestros propios planes, como tenemos nuestra propia manera de pensar, peleamos contra Dios. Por ejemplo, se anota para el talento y dice: yo voy a hacer el talento, y te pones a hacer el talento. Llega el domingo, acaba el servicio, la gente sale al talento, tú pusiste tu corazón en el talento. Y dices, y de repente empiezas a escuchar: a esa salsa le faltó sal. Y empiezas: hermana, a la carne le echó sal de más. Hermana, a su agua le hace falta azúcar. ¿Y qué empiezas a decir? Pues vénganlo a hacer ustedes. Si no les gusta cómo se hacen, vénganlo a hacer ustedes. ¿Qué crees? No eres apto para ser discípulo. Imagínate a Jesús cuando lo tienden en la cruz, y tienden la cruz y lo acuestan y le ponen la mano. Imagínate a Jesús diciéndole: oye, por favor, no lo vayas a clavar duro porque me va a doler. Imagínate. No, hermano. Un discípulo forma la naturaleza de Jesús en su interior, sin importarle lo que esté, lo que opinen, lo que digan, lo que comenten afuera. Por eso mucha gente, miren, la gente no se da cuenta en dónde perdieron su vida en el plan de Dios por pensar tanto en sus necesidades. No se dan cuenta. No se dan cuenta. Hermanos, hay que leer la Biblia. No, pues léala usted, porque parece usted es el pastor. Yo lo he llegado a usted es el pastor, usted es el que tiene que estudiar, usted es el que tiene que leer la Biblia, usted es el que tiene que orar. Yo tengo que trabajar, tengo que hacer muchas cosas porque tengo que llevar dinero a mi casa, hermano. Y hasta se enojan con uno. ¿Sabes por qué? Porque no han entendido que viven aquí y que el Señor los quiere llevar de este lado. El ejemplo típico: Juan el Bautista. ¿Qué tenía que haber hecho Juan el Bautista? Él sabía que su trabajo era bautizar a Jesús. Él lo sabía. Cuando ve que Jesús viene descendiendo en el río, hacia el río Jordán, dice que Juan el Bautista le dijo, porque había mucha gente alrededor de Juan, y Juan dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señalando hacia donde venía Jesús. Y viene Jesús caminando, se mete en el río y le dice Juan: oye, tú bautízame, ¿no? Le dice Jesús: no, tú me tienes que bautizar porque conviene que se cumpla la Escritura.
¿Sabe qué fue lo que a Jesús lo caracterizó? Que el plan de Dios, que la voluntad de Dios se cumpliera. ¿Sabe qué es lo que usted y yo tenemos que aprender como parte de la congregación? No importa si es usted pastor o el cargo que usted tenga. ¿Sabe qué es lo primero que usted y yo tenemos que aprender? A caminar bajo la voluntad de Dios. Pero en algún momento la gente se pierde, hermano. Porque cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús, Juan lo escribe, porque es Juan el que lo escribe en el Evangelio, de Juan. Juan el Bautista dice que cuando él bautiza a Jesús y Jesús sale, los cielos se abren y el Espíritu de Dios desciende en forma de paloma y se posa sobre Jesús. Juan el Bautista lo vio. ¿Qué tenía que haber hecho Juan? Tenía que haber dicho: Señor, ya te bauticé, ¿ahora qué sigue? ¿Ahora hacia dónde voy? ¿Ahora qué es lo que tengo que hacer? No. Le dice a Jesús: quédate aquí, yo me voy del otro lado y sigo bautizando. Y se fue al otro lado a seguir bautizando. ¿Sabe por qué? Porque Juan el Bautista tenía sus propios planes. Porque hermano, este hombre viejo, créamelo, es terrible, es fuerte, pelea, lucha, grita, se desgarra, nos desgarra en nuestras emociones, porque quiere hacer lo que quiere. Y esa es nuestra lección. Por ello, un discípulo habla de un hombre nuevo, habla del hombre viejo. El discípulo habla del hombre nuevo. ¿Por qué? Porque es un aprendiz. ¿Para qué? Para servir. Es un aprendiz para aprender a obedecer. Es un aprendiz para decir: ¿y por qué tengo que hacer eso? ¿Y por qué? Bueno, pero es que aquí en casa, hace un año tuvimos nuestra EBDB. Las hermanas de la iglesia platican con mi esposa y a ella le sugieren en dónde les gustaría trabajar. Solo que mi esposa no me comenta. Y hermano, uno ora. Y entonces nuestra EBDB nosotros la hacemos con ese rol que tenemos: manualidades, deportes, coreografía, la clase y juegos. Y nombré para la coreografía a quien no le gustaba estar en coreografía. Y no va usted a creer, pero todos los niños se acuerdan de las coreografías. ¿Sabe por qué? Porque no se trata de decir: ¿dónde quieres estar? Imagínate a Jesús diciéndole a los 144,000: ¿en qué lugar quieres estar, hijo? No. La mamá de Juan, la mamá de Jacobo, le dijo a Jesús: te quiero pedir un favor. Y le dice Jesús: dime. Mira, que cuando vengas en tu reino, uno de mis hijos se siente a tu diestra y otro a tu siniestra. Y Jesús la ve y le dice: oye, eso a mí no me corresponde darlo. Quien tiene preparado todo eso es mi Padre, yo no. Yo no puedo hacer nada que no vea que Él hace. Y si Él decide no revelarme, y si Él decide no mostrarme, y si Él decide no enseñarme, Él sabe por qué. Porque no bajé del cielo a hacer mi voluntad, mas la voluntad del que me envió. Esa es la lección para el discipulado, que tiene que aprender a escuchar la voz de Dios para servir. Nosotros usamos el cargo para mandar y que la gente haga lo que yo creo. Y si la gente no hace lo que yo le digo: hermanito, te me buscas otra iglesia porque te me vas. No. ¿Cómo puedes tú decirle a alguien que se vaya cuando tú no lo trajiste?
¿Cómo puedes decirle a alguien que no puede estar aquí cuando tú no fuiste a la cruz del Calvario? Y tú podrás decirme: ay, hermano, pero es que usted no sabe. No, el que no sabe eres tú, porque no conoces la voluntad de Dios, porque eres de esta parte. Hermano, hemos conocido y hemos tenido congregantes que, recuerdo en un lugar, empezábamos la escuela dominical y eran 2 adolescentes que llegaban: ya llegamos, y estaba yo dando la clase, y desde que entraban: ya llegamos, hoy venimos a buscar al Señor, así riéndose, interrumpiendo mi clase. Yo nada más los veía. Hermano, me decían, dígales algo. Yo no los traje. Y pregúntenme si Dios no ha arreglado cuentas con ellos, porque este no es mi reino, es el reino de Él. Ahora, dice la palabra de Dios. Entonces, cuando hablamos de la multitud, hablamos de este yo que quiere decirle a Dios lo que tiene que hacer. Este yo que le quiere sugerir a Dios: oye, a nosotros como pastores. Y uno bendice a Dios porque quizás cuando uno entró a la escuela bíblica y lo mandan a uno a sus primeros campos, uno dice: híjoles, me mandaron allá al rancho, híjoles, aso. Pero mira, hermano, el discipulado, el aprendiz, tiene que aprender 3 cosas. Número 1, a escuchar la voz de Dios. Número 2, a preguntarle a Dios. Y número 3, a obedecer a Dios. Son los primeros requisitos del aprendiz. Bendigo a Dios por la visión de la hermana Esparza de la escuela bíblica. Porque si hay algo que la escuela bíblica hizo, al menos en mi persona, fue disciplinarme. Bajas a la oración, y si no, te toca lavar ollas. Y bajas a la oración. Si no bajas, si no estás en pase de lista, si no vas a tu misión, te atienes a las consecuencias. Y uno aprende y uno entiende que lo único que Dios estaba haciendo desde aquel punto es formarme como persona, para que nuestra vida pueda agradar a Dios. Déjeme decirle, por ejemplo, Lucas capítulo 17, verso del 7 al verso 10. Esta versión es la versión Dios habla hoy. Mire lo que dice la palabra de Dios. Si uno de ustedes tiene un criado que regresa del campo después de haber estado arando o cuidando al ganado, ¿acaso tú le dices: pasa y siéntate a comer? Cuando tu siervo viene del campo después de haber arado, le fue a dar de comer a las vacas, a los borregos, fue a quitar la hierba porque el maíz ya está empezando a salir, y tú lo mandaste a trabajar al campo, y de repente llega en la tarde y es tu criado. ¿Acaso tú le dices a tu criado: pásate y siéntate a comer? ¿Eso haces? No, dijo Jesús, no, sino que le dice: bueno, ¿ya fuiste a trabajar al campo? Ahora prepárame la cena y disponte a atenderme mientras yo como y bebo. Y después de que coma y beba, podrás tú comer y beber. ¡Wow! ¿Cómo, hermano? Llega el criado del campo, sudado, cansado, porque se trajo el caballo o porque se trajo el burro, lo que se haya llevado. Estuvo deshiervando, dándoles de comer. Yo no sé, me ha tocado estar en campos donde me ha tocado ir a buscar la yegua. Híjoles, hermano, uno entiende estos versículos. Cuando regresas todo lleno de ya ni me acuerdo cómo se llaman esas bolas con picos que son como púas, que se te amarran en las calcetines, en los pantalones, en la camisa, todo sudado, todo quemado, hasta con la cara que te arde. Y llegas a la casa y dice el dueño: ¿te sirve? ¿Te atiende? No, te dice: ¿sabes qué? Dame de comer. Y después de que yo coma, entonces tú comes y te bañas y haces todo lo que tú quieras. Pero primero me atiendes, porque soy tu Señor. Dice el versículo 9: y tampoco le da las gracias al criado por haber hecho
lo que le mandó. ¿Acaso le da gracias al criado? Le dice al criado: oh, criado, ya fuiste a trabajar al campo y ahora estás aquí, muchas gracias. No, mire, versículo 10. Así también ustedes, cuando ya hayan cumplido todo lo que Dios les manda. Hermano, yo no escribí la Biblia, pero dice la Biblia: cuando hayan cumplido todo lo que Dios les manda, deberán decir: somos servidores inútiles, porque no hemos hecho más que cumplir con nuestra obligación. Dígame usted en dónde ve en este pasaje que un discípulo es alguien que tiene un cargo. Si usted ha leído en Apocalipsis 14, cuando los 144,000 llegan al monte de Sión, les decía el domingo, ¿qué es lo que estaban haciendo? Estaban tocando sus arpas. ¿Y qué era tocar sus arpas? Estaban guerreando, estaban peleando. No estaban diciendo: hey, miren chavitos, ustedes que se perdieron en el arrebatamiento, ustedes que van a vivir en los nuevos cielos, ustedes que van a estar en el lago de fuego, ustedes que van a estar en la nueva tierra, escuchen, plin, 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 plin. Escuchen mi arpa. Hermano, en ese momento te mandan al lago de fuego directamente. Porque el discipulado es el aprender a servir, es el volverte excelente para servir. Por eso dice la palabra de Dios, Mateo 8, 21 y 22. Fíjese. Y otro de los discípulos le dijo: Señor, dame licencia para que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Cómo llamó a la familia del discípulo? No al que se murió, a la familia. ¿Cómo los llamó? Muertos. ¿Sabe qué implica la voluntad de Dios? Cambiar su mentalidad para estar dispuesto a caminar bajo la voluntad de Dios. Por eso, aquel joven rico, cuando llegó a Jesús y se le hincó la rodilla y le dice: Maestro bueno, ¿haciendo qué cosas poseeré la vida eterna? Y Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno, solo uno, Dios. Y escrito está: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás. Y el joven le dice: Señor, todo esto he guardado desde que yo era joven. Y dice que Jesús lo vio y lo amó y le dijo: Señor, una cosa te falta, joven. Ve, vende todo lo que tienes y ven en pos de mí. Aunque no matabas, aunque no hurtabas, aunque no cometías adulterio, aunque desde niño guardaste la ley, sigues siendo parte de la multitud. Por eso Pablo en Filipenses dice: tengo todo por estiércol para ganar a Cristo y ser hallado en Cristo, no por mis obras, sino por la fe de Cristo. Por eso las cosas que para mí eran ganancia, las tengo por perdida. ¿Para qué? Para hacerme uno con aquel que fue a la cruz del Calvario y derramó su vida por causa mía. Cuando Jesús le dice al joven: ve y vende todo lo que tienes, ¿sabe qué hizo aquel joven? Dice que dio la vuelta y se fue triste. ¿Sabe por qué? Porque no quiso dejar de ser de la multitud. La gente de la multitud es gente que pide, es gente que busca, es gente que hace trueques, es gente que busca su conveniencia, es gente, pues es gente después de todo. Pero es gente que no quiere hacer nada con su hombre viejo. Pero un discípulo
Un discípulo está dispuesto. Lo primero es a deshacerse de su hombre viejo. Lucas 14, 25 al 27 dice la palabra de Dios. Y muchas gentes iban con él, y volviéndose les dijo, fíjese bien, si alguno viene a mí, qué fuerte esta palabra, y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su vida. Yo no lo escribí, hermano, pero ahí lo dice, no puede ser mi discípulo. Y cualquiera que no trae su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y entonces eso me lleva a dos verdades del discipulado. Ahora, cuando Jesús le dice a los discípulos, que el requisito para ser su discípulo, dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas. ¿Qué quiere decir eso? La palabra aborrecer no significa odiar más. La palabra aborrecer significa amar menos. La primera parte tiene que ver con esta situación interna. Te dice tu esposa, te dice tu esposo, ay, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. Y tú dices, híjoles. Y te abraza y te dice, no vayas. Te invito a unos tacos, vente, vámonos. Total, el domingo nos desquitamos. Y tú le dices, pues bueno, pues Señor, pues es mi esposo, tú lo sabes. Lo que tú estás diciéndole al Señor es que tú no quieres ser un discípulo. Porque un discípulo tiene que aprender a amar menos. ¿A quién? A su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas. Pero en el otro lado de la balanza, en el siguiente versículo 27, dice, y cualquiera que no trae, en otros evangelios, dice, y el que no carga su cruz. Dos cosas, internamente y externamente. El discipulado, por eso es un aprendiz, por eso es uno un alumno, porque la lección es aprender a mantener la hermandad con los demás a pesar de todo lo que me hagan. Hermano, si Jesús fue a la cruz del Calvario, tú tienes que ir a tu propia cruz del Calvario. Si a Jesús lo crucificaron, a ti te van a crucificar. A ti va a haber alguien que, como te decía hace rato, o dices, yo hago el aseo. Y llegas el día del culto y alcanzas a escuchar que una de las hermanas dice, ¿quién hizo el aseo? No levantó ahí, no barrió ahí, no recogió ahí. Si así hace el aseo de su casa, y entonces tú dices, ya no vuelvo a hacer el aseo, ya no me vuelvo a anotar, ya no vuelvo a hacer nada. Hey, si no lo haces, ¿estás haciendo las cosas por trueque? ¿Estás haciendo las cosas para que la gente te diga, ay, chulado de hermano, tú sí sabes hacer el aseo? ¿Por eso estás haciendo el aseo? ¿O lo estás haciendo porque quieres aprender a obedecer? ¿O lo haces porque quieres hacer la voluntad de Dios?
Ese es el punto, hermano. La multitud con nada va a estar contento. No, 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 no. Con nada va a estar contenta la multitud. Llega el pastor, ay, ese pastor no sabe hablar. Oh, ese pastor no visita. Oh, ese pastor no sale de las casas. Ese pastor se la pasa riendo. Ese pastor está serio. Así es la multitud. Nunca está contento con nada. Ahora, en las iglesias, uno decide quedarse en este grupo o dar la pauta al siguiente, que es convertirse en ¿qué? En discípulo. El deseo de Dios es que tú te conviertas en un discípulo. Mira, 2 citas más. Ahora sí, ya he hablado con mi esposa y gracias a Dios porque me ha dado unos para que me capten las ideas. Nada, no es cierto. Nada es cierto, chulada de mi esposa. Hechos, acompáñeme. Hechos capítulo 6. Cuando esto lo leí en un libro de un hermano que me volteó la cabeza esta lección. No vamos a ir ahí porque de ahí nos vamos a otro pasaje, a continuar con lo que estábamos en Lucas. Dice Hechos capítulo 6 versículo 1. En aquellos días, creciendo el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que sus vidas eran menospreciadas en el ministerio cotidiano. Así que los 12 convocaron la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y sirvamos, fíjese bien, y sirvamos a las mesas. ¿Qué es lo que le peleaban los griegos? El servicio de las mesas. Porque usted recuerde que en la iglesia primitiva fueron 3,000 y entonces todos llegaban y había que preparar comida para 3,000. Después llegaron, a los pocos días llegaron 5,000, ya eran 8,000. ¿Sabe usted lo que era preparar la comida entre los servicios para 8,000 hermanos que se acababan de convertir y que eran multitud? Hermano, empezó a haber guerra. Pero mire lo que dice la palabra de Dios. Verso 3. Buscad pues, hermanos, fíjese, 7 varones de vosotros. Número 1, de buen testimonio. Número 2, llenos del Espíritu Santo. Número 3, y de sabiduría. Los cuales, ¿qué? Pongamos en esta obra. Fíjese bien, para servir las mesas. Ya no estamos hablando de dirigir la oración, de dirigir el culto, de ser los copastores de la iglesia. No, hermano, estamos hablando de los hermanos que iban a servir las mesas, que iban a servir la comida, iban a poner las tortillas, iban a poner la comida, iban a poner el agua, iban a poner los cubiertos, iban a recoger, los iban a ir a lavar. Ellos, el trabajo de servir las mesas. Miren los requisitos. Buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. ¿Cómo ve? Y era para servir las mesas. Ahora imagínese para ser diáconos, para ser ujieres. Imagínese para ser encargados de una obra. Los requisitos que tenían que tener. Por eso la multitud nunca es apta para gobernar y dirigir, porque siempre va a ocasionar estragos en el reino de Dios. Siempre va a ocasionar estragos, porque es gente que no tiene un buen testimonio, porque es gente que no es llena del Espíritu Santo, o sea, no oran, porque es gente que no son sabios. ¿Sabe? Si usted ha leído cómo nació la iglesia tradicional, había concilios. El primer concilio de la iglesia primitiva fue en el año 50 y fue en Jerusalén. Tú lo puedes encontrar en el libro de los Hechos, cuando se reunieron para deliberar, porque el Espíritu Santo había caído sobre los gentiles.
De ahí el segundo concilio, que fue en Nicea en el 319, se juntaron y es ahí cuando nace el credo. Hubo otros concilios, pero un día les platicaba. En el año 313 Constantino se hace emperador de la Roma de ese tiempo y hace el cristianismo la religión oficial. Eso significa que los templos paganos se cerraron. Quiere decir que los sacerdotes que recibían dinero del Estado ya no tenían dinero para vivir. ¿Sabe a dónde se dirigieron? A las iglesias cristianas. Y se metieron dentro de las iglesias cristianas y empezaron a tomar las posiciones que debería de haber tomado la gente a través de una vida de oración, de ser dirigidos por el Espíritu Santo y que buscaran la voluntad de Dios. Pero no, empezaron a tomar los cargos y después ellos fueron los líderes. ¿Y qué cree? Ya no les importaba la gente, lo que les importaba era la economía. Hasta que llegó el momento en que todos esos obispos se reunieron y nombraron a uno, no para ayudar a los matrimonios, no para ayudar a las hermanas o a los hermanos, no para ayudar a los jóvenes ni a los niños, no. Y empezó el acumulamiento de bienes materiales. ¿Por qué? Porque los que estaban al frente no fueron discipulados. Hermano, y quiero decirle que de eso es de lo que se trata el día de hoy. Uno descubre con tristeza tanta gente. Y no me refiero a la congregación, porque en la congregación es obvio, son multitud. Pero a veces nosotros que tenemos un cargo, en lugar de comportarnos como discípulos, nos convertimos en amos, en dueños, en señores de la gente. Déjeme decirle, antes de terminar, Lucas, porque quiero dejarle asentada la base para lo que vamos a estudiar el viernes. Y muchas gentes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su vida, no puede ser mi discípulo, y cualquiera que no trae su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Hermano, los cargos de la iglesia tienen que ser dadas a gente que sean discípulos. ¿Cuál ha sido nuestro error? Es que el hermano me cae bien. Es que aquel hermano sí ofrenda. Es que aquel hermano no, si él da buenos diezmos. Hermano, usted como da buenos diezmos, a usted lo nombro presidente. No, ¿cómo vas a nombrar presidente si ni a la oración viene? ¿Cómo voy a nombrarlo responsable de algo si no lo veo más que como esas imágenes que suben a las redes sociales? ¿Cómo dice? Está una persona así viendo y el otro arriba diciendo: cómo quiero que ya abran la iglesia para ir. Y abajo vienen palabras pequeñas: pero pues, si se aparece cada 2 meses. Y queremos darles cargo. No, hermano, mire, dice la palabra de Dios, sigue en ese mismo capítulo: porque ¿cuál de vosotros, queriendo edificar una torre, no cuenta primero sentado los gastos, si tiene lo que necesita para acabarla? Porque después que haya puesto el fundamento y no pueda acabarla, todos los que lo vieren no comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Cuando fui congregante hace 40 años, era congregante de la iglesia de Mellehualco. Recuerdo a mis pastores que ellos daban órdenes y nosotros obedecíamos. Ellos decían: hay que hacer esto, y nosotros lo hacíamos. Recuerdo a mi pastor que de repente decía: Diego, necesito que me laven las ventanas de la iglesia. Y yo decía dentro de mí: ¿y por qué a mí?
Estando en la iglesia de Mellehualco llena, ¿por qué a mí, que no vivo ahí en Mellehualco? Y me enojaba. El sábado salía de trabajar y me iba a la iglesia. Llegaba, iba a la casa pastoral, pedía una cubeta, pedía una escoba, pedía jabón, pedía todo, porque yo no sabía lo que era ser un discípulo. Y me ponía a lavar las ventanas. Así era 40 años. Hoy, las congregaciones de hoy han cambiado. Porque las congregaciones hoy les dices tú: hermano, necesito que me vengan a lavar las ventanas. ¿Y sabes qué piensan dentro de ellos? Véngase conmigo a lavarlas y las lavamos entre los dos. ¿Y saben qué es lo que muchos de nosotros hacemos? Nos enojamos. Ah, ¿te atreves a hablarle así? ¿Así te atreves a hablarme que soy el pastor? Ah, soy un discípulo, aunque sea pastor. Si vieras este hombre viejo cómo me da guerra. La semana antepasada o pasada partió con el Señor una amiga mía, de nosotros, de mi esposa. Y escribí hace algunos días, alguien subió una imagen de ella recordándola con mucho cariño. Ella fue a mi graduación cuando me gradué de cuarto año, y ahí estamos en la foto con ella. Subí la foto y escribí un pensamiento que decía: ya formas parte de la nube de testigos que están ahí arriba. Has dejado de pelear con tu hombre viejo, estás descansando ya de ello. Un día nos volveremos a ver junto con todos aquellos que ya se adelantaron. Un día nos volveremos a ver, amiga. Porque mientras estamos en esta tierra, hermano, la batalla contra este hombre viejo es una realidad. ¿Y sabe de qué es de lo que se trata? De construir la voluntad de Dios en nuestro interior. De eso se trata. Por eso dice la palabra: ¿quién de ustedes quiere edificar una torre y no cuenta primero si tiene lo que necesita para terminarla? No sea que después, si no la acaba, vengan otros y le digan: este empezó a comenzar y no pudo acabar. La voluntad de Dios está formada de 3 partes. La primera parte son los dones del Espíritu Santo. El viernes los vamos a ver con detalle. La segunda parte son los dones de la palabra. Y la tercera parte es la estatura del amor. Amor que perdona, amor que no culpa, amor que olvida y amor que comparte. Déjeme cerrar esta noche con esto. Usted no necesita tener un cargo para crecer en el amor. Usted no necesita tener un nombramiento para crecer en el amor. Porque la característica y la esencia del amor no tiene que ver con el recibir. Precisamente el discipulado tiene que ver con el servir, con el amar, con la humildad y con la gratitud.
es la esencia del discipulado. Por ello, el que yo tenga y sea el pastor de la iglesia de la Nueva Jerusalén no me garantiza que llegue a los 144,000. Lo que me va a garantizar llegar a los 144,000 es el desarrollo de esto, del servir, del amar, del tener la humildad, del tener la gratitud. Jesús dijo: ¿qué gloria es si solo les das a los que te recompensan? ¿Cuál es tu gracia si solo le das a aquellos que te lo retribuyen? No, no. Hermano, una de las cosas que el Señor ha cargado en mi corazón desde hace tiempo es la necesidad de la gente de Dios. La necesidad de Dios que tiene la gente. ¿Sabías tú que tú tienes mucho que dar? Cuando ves a alguien, recuerdo esa ocasión, porque fue una lección que el Señor me dio. Iba por la calle, y fue aquí en el pueblo, en San Pedro de Tlapulco. Iba hacia la parada del camión. Y una persona, aquí todos saben que soy el pastor, pero pues es un pueblo que yo no los conozco a todos. Y recuerdo que me dijo: adiós, pastor. Y volteé y lo vi y le dije: que Dios lo bendiga. Y entonces me dice: oiga, venga. Y me quedé, y ya me acerqué. Y me tomó de la mano y me dijo: ¿sabe qué? Me ha dado el mejor regalo para todo este día. Cuando usted me dice Dios te bendiga, quiere decir que me desea usted lo mejor. Hermano, para mí fue como si me dieran con un mazo, porque a veces decimos las cosas por costumbre, pero no en la esencia. Y cuando esa persona me tomó de la mano y me dijo: me ha dado el mejor regalo, Dios me mostró cuánta necesidad tiene esta creación del amor de Dios. Cuánta necesidad hay en esta creación del amor de Dios. Por eso el viernes que lo estudiemos, mucha gente aquí se ha quedado en los dones del Espíritu Santo. Vamos a hablar cómo nacen, en dónde están. Pero muchos cristianos aquí nos hemos quedado. Amamos a los ministerios, amamos a las personas. No, el hermano Marcos Brunet, no, Marco Barriento, no, Julio Melgar, no, Cristian Luis, no, tal hermano, no, ya oíste a tal pastor, ya oíste a tal hermano, ya oíste, qué bueno que te pueden ministrar. Pero de lo que se trata tu vida personal es de que tú crezcas espiritualmente. Y el crecer espiritualmente tiene que ver con dejar de ser multitud. Hermano, nunca vas a poder dar si toda tu vida te la pasas buscando a ver qué es lo que obtienes de Dios. ¿Por qué? Porque la multitud viene a buscar un milagro, la provisión del pan. Pero un discípulo lo que empieza a aprender es adorarlo a Él, ya sea en el placer o ya sea en el dolor. Un discípulo es alguien que empieza a afinar su oído para escuchar la voluntad de Dios, para caminar en la voluntad de Dios, para ir detrás de su amado. Porque entonces un discípulo aprende a amar a su Señor, aprende a amar a su Salvador. Les decía el viernes pasado en la predicación de Jeffersonville, el hermano Steve que predicaba, él decía: ¿qué es lo que nos convenció para estar en este mensaje?
fue ver a nuestra pastora que está con el Señor, que cuando ella mencionaba a Jesús, las lágrimas fluían por su rostro, porque ella amaba a Jesús. Y si hay algo que nos detuvo aquí, es: yo quiero amarlo igual y quiero conocerlo de la misma manera. Hermano, hermana, muchos se han ido porque han sido golpeados, porque han sido crucificados, porque han sido heridos, porque han sufrido una especie de dolor, porque han sufrido el dolor por alguna experiencia. Pero quiero decirle de parte de Dios que lo único que Dios busca es que deje de ser usted una multitud, que deje de ser parte de la multitud, para que entregue su vida a los pies del Señor y se convierta en un discípulo. Cuando vino Pentecostés sobre los 12, su vida cambió. De tal manera, Pedro, cuando es llevado a Roma, le dice César, Nerón, te voy a crucificar. Y dice Pedro, sí, pero crucifícame de cabeza. No me crucifiques de pie, porque no soy digno de morir como murió mi Salvador. Cuando Pablo fue llevado, le dieron a escoger, y él dijo: de la manera en que quieran, pueden hacerlo, porque mi único anhelo y mi único deseo es glorificar a mi Salvador. Hermano, la meta de nuestra vida es aprender a ser un discípulo. Y en esa tarea se trata de ser parte de un plan. Si usted ha jugado rompecabezas, usted sabrá, hay rompecabezas de 100, de 500, de 1000, de 1500 piezas. Déjeme decirle, en el plan de Dios, usted y yo somos una pieza de rompecabezas. En esta obra de teatro, el director es Dios y el artista principal es Jesucristo. Usted y yo solo somos extras, que cuando se cumpla nuestra función, hermano, como dice aquel canto que cantábamos en la escuela bíblica, un anhelo ferviente hay en mi pecho, que solo tú conoces, oh Señor, el anhelo de ser toda mi vida un puente entre las almas y tu amor. Hermano, Dios nos ayude. Vivimos en días terribles. Vivimos en días en que hay gente que se siente discípulo cuando sus acciones son acciones de gente que forma parte de la multitud. Hermano, pelee la batalla de su fe, porque es la fe de usted, es el camino de usted, es el lugar que Dios quiere para usted. No se le olvide, porque el día en que usted pierde eso, usted se va a enojar, pero ya lo hablaremos el viernes en esta batalla que estamos teniendo. Padre, en esta noche, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias por la oportunidad que nos das de poder compartir con tu pueblo la verdad, Señor, que tú tienes en tu palabra para nosotros en este tiempo. Señor, no quiero ser parte de la multitud. Lo dijo Marcos Vidal en aquella canción, Señor. No quiero ser de los que reciben el pez, quiero ser de los que cargan el canasto. Y si en tu voluntad está que solamente cargue el canasto, Señor, me sentiré por privilegiado de cargar tu canasto, porque la recompensa no es lo que hagamos para ti,
La recompensa es estar a tu lado, pastor de nuestras almas. La recompensa, Señor, es estar a tu lado. La recompensa, Señor, es podernos sentar a tus pies y poderte decir gracias. Gracias por haberme permitido conocerte. Gracias, Señor, por haberme salvado. Gracias por haber perdonado mis pecados. Gracias por haberme perdonado. Gracias, Señor, por haberme traído a tus pies, Señor. Gracias por haberme escogido, porque a pesar de todo esto que soy, porque a pesar de todo esto que hay en mi interior, tu amor, Señor, nunca me hizo a un lado. Y lo dice también ese canto, Señor mi Dios. Cuando lleguemos allá arriba, no importa el lugar de la mesa donde tú me hagas sentar. No importa si me dices que me toca estar parado, no me interesa. Lo único que podría y quisiera es poder verme reflejado en tu mirada. Poder verme reflejado en tu mirada, Señor. Y el verme reflejado en tu mirada sería la mejor recompensa para mi vida, Señor. Ayúdame a amarte, ayúdame, Señor, a servirte. Ayúdame a ser excelente en mi servicio. Ayúdame a ser excelente en mi servicio a ti. Y aquí en el lugar donde tú nos has plantado en este tiempo, Señor, ayúdame a dar lo mejor de mí, Padre. Ayúdame a servir a mis hermanos. Ayúdame a servir a mi esposa. Ayúdame a servir a mis hijos. Ayúdame a servir, Señor. Porque si puedo aprender a servir, entonces podré saber, Señor, que si fui un discípulo tuyo. Porque esa es la meta, pastor de Israel. No son los cargos, no son los títulos. Es el aprender a servir, Señor, a mis hermanos. Es aprender a servir a todo aquel que se cruce en mi camino. Gracias en esta noche por tu palabra. Gracias por lo que has traído a nuestras vidas. Ayúdanos a aprender, ayúdanos a entender. Ayúdanos, Señor, en este tiempo. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te lo estoy rogando y te lo estoy pidiendo en esta noche. Te rogamos por nuestro México. Te rogamos porque en estos días, Señor, 15 días, va a brotar, Padre, este virus que está atacando. Va a hacer que muchos caigan, Señor, porque si ya llevamos más de 2,000, no sabemos, Padre, cuántos más vayan a caer. Te rogamos por las familias, te rogamos por los médicos, te rogamos por las enfermeras, te rogamos por tus siervos, te rogamos por tu pueblo, te rogamos, Señor, por este lugar, te rogamos por San Pedro Atlapulco, Señor, te rogamos que tu amor, que tu gracia, Señor, se siga derramando sobre nosotros. Por favor, te rogamos. No podemos hacer otra cosa más que postrarnos y decirte: ten misericordia, por favor. Ten misericordia de nosotros, por favor, ten misericordia. Por favor, en esta noche,
En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús te lo ruego. En el nombre de Jesús, Señor, te lo estoy pidiendo en esta noche. Y a ti la gloria y a ti la honra, Pastor de Israel, porque tú eres digno, porque tú mereces la gloria, porque tú mereces la honra. Señor, gracias por tu palabra y por este tiempo. Señor, Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz, en el nombre de Jesucristo. Dios les bendiga en esta noche y el viernes a las 7 primeramente. Dios nos vemos. Dios les bendiga.